situaciones. Entonces, antes, con esta música que le vamos a pedir a Samuel que nos coloque, le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude sobre todo a comprender y a hacer nuestro el mensaje que Dios en esta tarde, en este momentito, nos quiera dejar en el corazón sobre este tema a cada uno de nosotros. Ya volvemos. Y nos inspira el corazón. Te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, Espíritu Santo, ven, inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Bueno, gracias Samuel por esta canción que nos llena del Espíritu Santo. Y bueno, y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a internarnos en este tema. Y para eso vamos a tocar el libro de Josué, porque el libro de Josué nos habla de esto que estamos hablando nosotros y también tiene el nombre de nuestro programa, ¿no es cierto?, en el capítulo 24, donde nos relata Josué que había reunido a todas las tribus de Israel en el monte de Siquem, ¿no es cierto? Hay que recordar que Josué
en estos versos nos va a ir detallando y le va a ir contando y le va haciendo recordar al pueblo, a todas las tribus de Israel, todo lo que habían pasado durante estos 40 años desde que salieron de Egipto. Entonces, fíjense, todo este capítulo, desde el 1 al 13, Josué les va contando y les va detallando por todo lo que fueron pasando en el desierto, de que los salvó de los egipcios, en el Mar Rojo, de los amorreos, el maná en el desierto, y cómo llegaron hasta un lugar donde encontraron, sin hacer nada, tierra fértil, comida, frutas, y todo lo que necesitaban para vivir. Entonces, en todos estos versículos, Josué le fue indicando todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Pero a partir del versículo 14, Josué nos cuenta que empiezan los límites que le pone Josué a la tribu a las 12 tribus de Israel. Y en realidad le dice que tomen una definición y que tomen una decisión. Y les dice, ustedes van a servir a Yahvé o van a servir a otros dioses. O sea, ¿de qué lado estás? ¿No es cierto? A lo que todo el pueblo respondió, serviremos a Yahvé y solo a él serviremos. Entonces Josué en ese momento hizo un pacto con el pueblo y envió a cada uno a cumplir su tarea. Entonces, cuando leemos esta declaración de Josué que le dice y le proclama a las tribus de Egipto en Siquem, yo y mi familia serviremos al Señor, y entonces todas las tribus al mismo tiempo y levantándose y a un solo grito dijeron, nosotros también serviremos al Señor, ¿no es cierto? Y fíjate que en la Biblia dice yo. Nosotros a veces le corregimos a Josué y le ponemos mi familia y yo serviremos al Señor, ¿cierto? Pero en la Biblia dice yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Por qué va primero el yo? ¿Sabes por qué? Porque el llamado a servir al Señor, es personal y es individual, y es el llamado. Cada uno lo tiene que hacer y cada uno lo tiene que responder y cada uno lo tiene que sentir, cada uno. Entonces, por eso es yo y mi familia serviremos al Señor. Primero, el llamado es personal, ¿no es cierto? Todos deseamos completar la oración y decir, y toda mi familia serviremos al Señor. Todos queremos decir así, yo y toda mi familia serviremos al Señor. Pero eso es algo ideal. Es algo ideal. Que a veces cuando a nosotros nos pasa en forma continua. Imagínense, nosotros en total tenemos 5 hijos. Pero muchas veces de esos 5 hijos no siempre están así tan alegres, tan constantes, o piden, yo quiero ir a servir al Señor, yo quiero ir a servir al Señor, yo también. No. Recién Teresita les decía a ustedes que la decisión para empezar o continuar sirviendo al Señor, ¿de qué forma es, Teresita? Es personal. Es decir, yo lo tengo que hacer. Y poco a poco se va a ir sumando la gente. O sea, imagínense que va la señora a los grupos a ayudar a la iglesia y resulta que por ahí su marido no quiere ir. O va el hombre solo porque la esposa no quiere acompañarlo. O van los padres sin sus hijos porque los hijos no quieren ir a la iglesia. Entonces, este pasaje, mi familia y yo serviremos al Señor, no lo podemos cumplir
en su totalidad. Pero lo importante es hacer, empezar y orar, rezar, pedirle al Señor. Mirá, yo sé que vos tenés un montón de guerras, que tenés desde egoístas como yo, tenés gente que a veces alucina o quiere hacer otras cosas, pero tenemos que empezar por decidirnos a servirle al Señor. Pero el Señor tiene un mensaje para vos que te pasa lo mismo que a muchas familias, como la nuestra también. Después de esta música, te vamos a seguir contando acerca de esta lección. Pero bueno, pidámosle a Samuel este tema musical y volvemos. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes
estamos acá en nuestra radio, en nuestro segundo hogar, nuestra 102.5 San Cayetano, señal de la iglesia en Corrientes. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y justamente estamos escuchando estos temas que nos hacen bien. Pero ¿por qué nos hacen bien? Porque se habla de la familia, estamos hablando de nosotros, de la tuya. Esa mamá que tiene el hijito que está por tomar unos mates, o a veces el papá que viene de trabajar y está con la señora ahí tomándose unos mates y escuchando nuestro programa. Y hoy estamos esperando que nos manden saludos los del MFC de novio, los del MFC de Corrientes, Alfa 4, Alfa 5, Alfa 8, Alfa 10. Ya le mandamos todos los mensajes, los saludos, pero estamos hablando con cada uno de ustedes y sé perfectamente que nos están escuchando. Estamos hablando de cómo vamos a servir al Señor si toda tu familia por ahí no te acompaña. Hay ejemplos en la Biblia maravillosos, maravillosos. Yo sinceramente con esto empecé a tener otra óptica. ¿Por qué? Porque yo leo la Biblia, pero sinceramente les digo, me cuesta leer el Antiguo Testamento. Y eso que me encanta la historia. Pero bueno, en Hechos 16, 14 y 15 cuenta cómo San Pablo llega a Filipo a evangelizar y solo se convirtió en la primera prédica una mujer, y la palabra de Dios dice: una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Pero imagínense, pónganse en ese lugar ustedes, que le digan: che, vení y quedate acá en mi casa si sos bienvenido, si no juzgáis. Si... Fue una mujer sola, Lidia. Mi mamá se llamaba Lidia, por eso me llama esa palabrita, ¿no? Y sin su marido, ella sola, que quiso escuchar la palabra de Dios y abrió su corazón para recibir las palabras de Pablo cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo. Así es más que importante destacar eso, que fue la primera que se convirtió en Filipo, y fue una mujer sola, porque no fue con su familia, fue sola a escuchar lo que Pablo quería decir, como dice el Evangelio, ¿no es cierto? Pero a través de ella hizo que la palabra de Dios llegue a su casa, a toda su familia. Y dice a toda su familia, que toda su familia recibió el bautismo. No dice solamente a los hijos, dice a toda su familia, ¿no es cierto? Hijos, esposos, suegros, no sabemos quiénes estaban en su casa y cuántos eran los de su familia, pero el Evangelio nos dice que a toda su familia. Tampoco dice quiénes exactamente, pero creemos que fue a los de su casa,
a toda su casa. Entonces, esto es muy importante porque destacar que fue una mujer sola a escuchar el Evangelio, ¿no es cierto? Y también podemos leer otro suceso también en Hechos, cuando en Hechos 16, así que si tenés una Biblia a mano podés buscar Hechos 16, cuando Pablo y Silas cayeron presos, hubo un terremoto en la madrugada y las puertas de todas las celdas se abrieron. Pero, contrariamente a lo que uno pensaría, que si se abren las puertas de la celda van a escaparse y van a salir a correr todos, contrariamente a eso, ningún prisionero se escapó. Sin embargo, el carcelero, cuando se levanta y baja y ve que las puertas de todas las celdas estaban abiertas, él lo primero que pensó es en desenvainar su espada y matarse. ¿Por qué? Porque si a un carcelero se le escapaba un preso, ese carcelero tenía que pagar, cumplir la pena de ese, y eran 20 presos, imagínense que no le alcanzaría la vida para pagar todas las culpas, ¿no es cierto?, de todos los presos que se habían escapado. Pero Pablo, digamos que interrumpió ese acto y le gritó y le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí, ¿no es cierto? Todos estamos aquí. Entonces el soldado, digamos que se sorprendió, y vemos en el verso 29 al 34, cuando el carcelero pidió luz, pidió que enciendan las luces, entró de un salto y tembloroso a los pies de Pablo le dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le respondió: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a los de su casa, y él, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos a dos familias completas, a la familia de Lidia y a la familia de este carcelero, que se alegraron de haber recibido a Dios y que tomaron ambas la decisión de servir al Señor, y con esa decisión permitieron que toda su familia se convierta. En el mismo hecho de los apóstoles, pero en el verso 1, 2 y 3, leemos: Pablo se dirigió a Derbe y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía que había abrazado la fe y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Timoteo era un joven que había decidido servir al Señor y lo había evangelizado su abuela y su mamá. Era un joven que había crecido siempre en una familia en donde no podía decir, fíjense, escuchen, mi familia y yo serviremos al Señor. Él solamente podía decir, yo y con los que quieran de mi familia servir al Señor. ¿Por qué no siempre toda tu familia te va a acompañar? ¿Es así o no? ¿Qué piensan ustedes? Piensen y nos dicen.
Si ustedes quieren saber un poco quién era ese Timoteo, lean la segunda carta de Timoteo en el capítulo 1, versículos 4 y 5. Según esa carta, hay una parte donde dice: al acordarme de tus lágrimas, siento un gran deseo de verte para llenarme de alegría. Recuerdo tu fe sincera. Así era tu abuela Loide y tu madre Eunice, y están convencidas de que las recibiste a ellas. Así es. Yo creo que esta es la alegría que tenía Pablo, ¿no es cierto?, de poder encontrarse con Timoteo, porque digamos que la evangelización de Pablo también fue subsidiada, por decirlo así, por la abuela de Timotea, que se llamaba Loide, porque en ese entonces las familias subsidiaban la evangelización. Entonces la familia de Timoteo, su abuela y su mamá, que se habían convertido, eran quienes, digamos, apoyaban a Pablo en esta evangelización. Pero no así su papá, que el Evangelio nos dice que era griego, es decir, que no creía en Jesús, no se había convertido, creía en un montón de cosas, en un montón de dioses, pero no en Jesús. Entonces, por eso decimos que su abuela y su mamá lo acompañaban en la fe, porque Timoteo había decidido seguir a Jesús. Y así como Timoteo, ¿cuántos jóvenes tienen una mamá creyente y un padre griego? O un padre no creyente, un papá, una mamá que va a la iglesia y un papá que no reza, un papá que no cree. Bueno, en la casa de Timoteo, quien creyó primero fue la abuela y luego la mamá. Y ahora le toca a Timoteo, ¿no es cierto? Vos que estás allí escuchando la radio en este momento, sos una abuelita y rezas tanto por tu familia, rezas tanto por tus nietos, rezas tanto por tus hijos, y si sos un joven que tenés una abuelita que reza por vos, que reza por tu familia, ojalá te puedas identificar con Timoteo, ¿no es cierto? Si sos esa abuela que te toca rezar por tu familia como la abuela de Timoteo. Bueno, este evangelio te muestra que eso basta para que tu familia se convierta, así como la familia de Timoteo. Basta que una abuela, basta que una madre pueda rezar por la conversión de sus hijos, por la conversión de su familia, pueda servir al Señor, y eso basta para que esa familia se convierta, porque esas oraciones son escuchadas al momento en que Dios quiera, en el tiempo en que Dios quiera y como Dios lo quiera. Es como dice nuestro querido amigo, el Padre Antonio. El Padre Antonio siempre me dice: mirá, Walter, fíjate, lo primero que te pide es la humildad. La humildad antes que nada. Y a veces llega un momento que vos decís: pero mirá, padre, yo le suelo contar así, ya no sé más qué hacer, chamigo, bueno, me dice, tranquilo nomás, la humildad. Y hay una oración que siempre me dice, es muy, pero muy fácil de hacerla. ¿Y cuál es la oración?, le digo yo. Jesús, Jesús, Jesús. Con decir esas palabras, Él ya nos escucha, pero lo más importante es la entrega que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que entregarnos y nada más. Como decía el Padre Pío, reza, reza y yo te acompañaré. Y no te preocupes. Bueno, nos vamos a escuchar una música y no te vayas, porque Dios tiene algo muy lindo preparado para tu familia. Ya volvemos. Cuando miro al cielo y al mar,
que puedo respirar es porque vivo estás. Gracias, Señor, es tuyo todo lo que soy. Soy fruto de tu inmenso amor. Tu amor me transformó. La fuente de vida, mi mayor alegría, la luz que me guía, el que siempre me cuida. Siempre me perdona, Él nunca me abandona. Él me dio la vida, es mi mejor melodía. Gracias, Señor, te has entregado por amor. Tu llama arde en mi interior, es tuya mi canción. Gracias, Señor, tu misericordia me salvó. Por ti es que canto a toda voz, soy libre en tu amor. La fuente de vida, mi mayor alegría, la luz que me guía, el que siempre me cuida. Siempre me perdona, Él nunca me abandona. Él me dio la vida, es mi mejor melodía. Bueno, estamos hablando acá en nuestro programa Mi Familia y Yo Serviremos al Señor. Estamos hablando de familias que quieren servir al Señor, ¿no es cierto? Familias que son valientes para servir al Señor. Y leemos en la palabra de Dios cómo hicieron para seguir a Dios a pesar de, ¿no es cierto? A pesar de varias circunstancias que tienen que atravesar en sus vidas. Y estábamos leyendo la historia de el joven Timoteo, que es muy interesante esta historia porque Timoteo tenía apenas 18 años y en su familia solamente su abuela y su mamá se habían convertido porque su papá era griego y no creía. No sé si te suena familiar esta historia, pero dijo San Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 16, en el verso 3, como todos saben que tu papá no cree, le decía Pablo a Timoteo, tienes que cometer un acto de fe y te voy a circuncidar. Así le dijo Pablo, a pesar de que Pablo estaba en contra de la circuncisión. Como sabes, nosotros los católicos, cuando son bebés nuestros hijos, los bautizamos, y los judíos, cuando son bebés, circuncidan a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Bueno, que les cortan la pielcita que cubre la punta del pene. Pero esto lo hacen cuando son bebés, entonces digamos que apenas lo sienten, cicatriza pronto y apenas lo sienten. Pero el caso es que Timoteo tenía
18 años. Aún así, Timoteo se sometió a este sufrimiento. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué Pablo hizo esto de circuncidar a los 18 años a Timoteo? ¿Saben qué nos quiere enseñar Pablo? Pablo quiere que entendamos con este acto que servir a Dios no es fácil, que servir a Dios no es fácil, que a veces te va a doler, que esa decisión que estás tomando, que esa decisión que tomaste es solo una decisión para valientes. Que de verdad quieren servir a Dios, tenés que estar decidido. ¿Pero decidido a qué? Decidido a sacrificarte, amigo. ¿Y por quién? Por Él. Pero yo le haría una pregunta, yo lo transformaría en pregunta y le diría al que está ahí escuchando, a vos que estás escuchando la radio, te preguntaría, ¿estás decidido a sacrificarte por Él? Pero por supuesto. Aunque tu papá no vaya a la iglesia, ¿servirías al Señor? Sí. Aunque tus hijos no vayan a la iglesia, ¿servirías al Señor? Sí. Aunque tu esposo, tu esposa no vayan a la iglesia, ¿servirías al Señor? Sí. Bueno, te digo que hay que estar dispuesto también ¿a qué? Y no es fácil, pero a sufrir, a derramar sangre. Y San Pablo quiso demostrarnos con Timoteo, y físicamente lo estoy diciendo, lo que significa sufrir por aceptar seguir al Señor. Imagínate vos, tal vez no toda tu familia te va a seguir. Siempre, pero servir a Dios no va a tener una cuota de sacrificio. Una cuota, que te estoy diciendo. Pero siempre va a ser un gozo. Tu familia no debe sacar del servicio a Dios. Al contrario, tu servicio debe llevar a Dios a tu familia. Es decir, y lo repito para que quede claro, a ver, tu familia no te debe sacar del servicio a Dios. Al contrario, tu servicio debe llevar a Dios a tu familia. Y la verdad es que es cierto que para la palabra de Dios dice, mi familia y yo serviremos al Señor, pero para Timoteo, en realidad no fue toda mi familia, fue mi abuela, mi mamá y yo, y los que queremos, somos los que queremos servir al Señor. Y tal vez en tu familia sean vos y tu marido, o sean los que quieren servir al Señor y no tus hijos. O tal vez sea solo vos el que o la que quieras servir al Señor. Pero te digo algo, dice el Evangelio en Ezequiel 18:20. Quien debe morir es el que peca. El Hijo no carga con el pecado del Padre, y el Padre no cargará con el pecado del Hijo. El mérito del justo le corresponde solo a él, y la maldad del malo solo a él. Entonces, si vos rezás, si vos servís a Dios, pero tus hijos, tus nietos, no, hacele saber que estás orando por ellos, por su conversión. Pero esa situación, ese pecado de ellos, no me va a desanimar a mí, no te va a desanimar a vos a servir a Dios, porque tu servicio, mi servicio, va a salvar a toda tu familia, a toda mi familia.
Y como ya estamos muy cerca del final de nuestro programa, queremos... Vamos a una pequeña música. A una pequeña música. Muy linda, porque es muy linda esta música. Muy A ver, pequeñita y ya volvemos. Su presencia se siente como un ángel volando va, y yo me dejo abrazar. Cada día me levanto y mi amor por ti crece más, y yo en ti esperaré. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Hacia tu corazón, quiero quedarme a tu lado voy. Y aunque el cielo se haga pedazos, nada me hará cambiar esto que siento yo por ti. Me has llenado de tu inmenso amor, que daría mi vida entera solo por ti. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, que se siente la alegría de mi Dios. Aquí se siente, se siente, se siente la alegría de mi Dios. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor, tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. Yo me dejo llevar, yo me dejo tocar, yo me dejo abrazar por tu amor. En mi casa hay amor, sirviendo al Creador. Caminamos con Jesús, Él nos da la luz. Bien, seguimos acá en nuestra 102.5, Mi familia y yo serviremos al Señor. Y estamos ya prácticamente en el final. Solo queremos decirte que Dios no se deja ganar en generosidad, y mientras nos ocupamos de sus cosas, Él se va a ocupar ¿de quién? De las nuestras, de las tuyas, de los que sirven. El Señor sabe perfectamente cada una de nuestras necesidades. De todos, no existe humano en la tierra del cual el Señor no sepa su necesidad. Y ni te haga problema. Vos seguís sirviendo al Señor
Y si no lo estás haciendo aún, buscacha, amigo. Hay demasiado por hacer. Y por hacer en la viña del Señor. Solo tenés que acercarte. Porque cuando más te acerques a Él, pero Él más se va a ocupar de vos. Y no solamente de vos. Se va a ocupar de tu familia. ¿Por qué? Porque vos siempre te ocupás de ese, del que está caído. Gracias, Señor, gracias. Primero, ¿viste cuando ahora ya están llegando este último minuto? Bueno, en este último minuto queremos decirte y queremos invitarte. Hoy el tema era que te acerques al Señor y que sirvas al Señor. ¿Y para qué? Cuando tenés que tomar la decisión, y justamente es del matrimonio, de familias, este domingo 27 tenés un encuentro de matrimonios, parejas, novios, o sea, todos estamos invitados. ¿Para qué? Es un encuentro para encontrarnos con el Señor y con nuestro esposo, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra compañera, nuestra novia, novio. ¿En dónde? En la parroquia Nuestra Señora del Valle. ¿A qué hora comienza? A las 15 horas. No falles, porque esta es una oportunidad. ¿Para qué? Para encontrarnos con el Señor. Y si tenés ¿cuánto sale el hijo, encuentro? Gratis. Ah, gratis. Y no es solamente eso. Adiviná, si tenés hijo, no te preocupes. Hay guardería. Hay guardería, hay con quienes se van a quedar y aguantan todo, ¿eh? Tratar nomás de no llevar un hijo de 24, 25 años, porque eso ya no cuidan más. Eso ya no cuidan más. Pero bueno, ahí estamos, queridos amigos. El domingo a las 15 horas. El domingo a las 15 horas. Y desde nuestro final, nos vemos el jueves. Gracias, Samu. Si Dios quiere. Ya vienen los mochileros, nos vamos con la bendición de nuestro obispo. La radio suena aquí, siento todos y les imparto la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire bondadosamente y les conceda su paz, y que el Señor los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.